Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial a esta hora del día aquí en Conversando con el Tigre. Como ustedes pueden ver en pantalla, un invitado muy especial, nuestro candidato por el departamento de Caldas al Senado de la República. El senador de las regiones, y ya vamos a mirar por qué. Wilder Escobar Ortiz, actual representante de la Cámara. Bienvenido. Rubén Darío, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, a abrir el micrófono y la oportunidad de compartir con toda la gente que lo acompaña a través de este medio de comunicación. Un saludo muy especial para todos. Bueno, y estamos a escasos 9 días de las elecciones del 8 de marzo. Ya se ha dicho mucho, pero rescatemos lo principal. Contémosle a la gente cuál ha sido esa carrera política de Wilder, esa vida pública y ese recorrido, digamos, de las instituciones, sobre todo desde la Cámara, donde se ocupa actualmente en la tribuna. Rubén Darío Wilder Escobar es un hombre nacido en la provincia de ese departamento de Caldas, en el oriente, en el municipio de Samaná. Hijo de mamá profesora, papá agricultor y comerciante. Me da la oportunidad de ir a estudiar. Luego regreso a mi pueblo y tiempo después me vine su alcalde municipal. Ya son más de 20 años de experiencia de servicio público. Caldas he tenido la oportunidad de dejar un legado como secretario de Desarrollo Social del departamento. Construimos la política de la adulto mayor, con la que hoy se financian los programas sociales de adulto mayor de Caldas. Tuve la oportunidad también de ser en Caldas, empresa de servicios públicos. Ahí también dejamos un legado. Cuando nosotros llegamos, la empresa tenía 20 tarifas distintas en 20 pueblos distintos. Nosotros llegamos, creamos una única tarifa regional y solamente con ese cambio de metodología le bajamos la tarifa del agua a 17 municipios. Fui director de la Agencia de Desarrollo Rural en el eje cafetero, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Y desde ahí les podemos ayudar a los campesinos de los 3 departamentos. Les ayudamos con proyectos productivos, con herramientas, con insumos, con asistencia técnica. Dejamos un legado también de cerca de 15 millones de pesos en derrame de proyectos a los 3 departamentos. Y luego me invitan a participar como candidato a la Cámara de Representantes hace 4 años, cerca de 35 alcaldes me eligen como su representante de la Cámara. Yo actualmente soy congresista. Y llegamos con la votación más alta en ese momento de los candidatos a la Cámara de Representantes. Y llegamos a Bogotá a hacer leyes, que es la tarea de los congresistas. He participado en la construcción de 97 iniciativas de proyectos de ley. Hoy algunas leyes de la República, de las cuales algunas soy autor o coautor de los Bueno, Rubén Darío, yo quiero contarle a la gente que yo me siento muy feliz de que soy coautor de la ley que hoy crea un fondo para apoyar a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, una población muy importante pero invisible en el territorio nacional. Soy autor del artículo 43 en la reforma laboral. Con ese artículo 43 estamos nosotros logrando fortalecer el empleo para que los jóvenes recién graduados de este país los puedan contratar sin el requisito de experiencia. Y en el último empleo estamos logrando que las personas adultas mayores de 50 años vuelvan a casa trabajo para que se puedan. Son iniciativas que ya son leyes de la República, para las cuales se han podido participar, convertirlas en ley y dejarle también este legado legislativo a los colombianos, que además, congresistas de control político, lo que nos corresponde a que regresemos al Congreso, que dice yo más, ya es citar a debate de control político a estos ministerios y a estos departamentos para que se cumpla la ley y no se quede en el papel y se pueda convertir en realidad. Bueno, indiscutiblemente un bagaje, una experiencia muy importante como para certifiquen las capacidades y la autoridad que tiene para llegar a una fórmula en el Senado de la República. Hablemos de esa aspiración. Inicialmente, desde el punto de vista político, se siente cómodo en el ASI, donde está actualmente
representando esta comunidad. Agradecido con el partido base, Alianza Independiente. Nosotros tuvimos partido, pero el Consejo de Estado nos quitó el partido. Entonces el ACE nos dio la confianza y el aval para que Wilber Escobar se inscribiera al Senado, pero además para que sus fórmulas a la Cámara de Representantes se puedan inscribir como candidato a la Cámara. Hoy el ACE nos acoge y el ACE hace equipo político con 5 partidos más que crean lo que se llama Alianza con Colombia. Y en esa alianza con Colombia está Partido Verde, Demócratas, En Marcha, Colombia Renaciente y ACE. Y ahí está Wilber Escobar participando como candidato, con el Verde Girasol, el número 99 en el tarjetón de Senado y con 5 fórmulas a Cámara de Representantes acompañando la aspiración de Wilber Escobar como candidato al Senado de la República. Ok, ya en esa aspiración, y lo decía al principio, el senador de las regiones es una característica muy importante porque si bien el Senado es del orden nacional y se critica el hecho de que algunos senadores vayan a buscar votos a otro lado, usted lo ha hecho lógicamente en otras regiones, pero lo que se critica es que esto es un negocio de algunos que van y dejan una plata en un departamento y se van, ganan la compra y lo vuelven por allá porque creen que ya pagaron sus votos en un departamento. ¿Qué tipo de contacto y progreso le está ya a las regiones para que lo apoyen como el senador de las regiones? Bueno, Rubén Darío, lo primero que es muy importante la reflexión que usted hace, el Senado es nacional. Y como es nacional, hay que salir a armar equipos por toda Colombia. Wilber Escobar ya tiene equipos en 14 departamentos de este país. Pero es la realidad política de los colombianos y se genera mucha incertidumbre cuando uno llega a otra región porque le dicen no lo mismo. Es que aquí vienen por los votos y no regresan. Ese es el Senado de la República, lo hemos visto en Caldas. Y vienen por los votos de Caldas y no regresan. Porque al final allá se hace una defensa. En el caso personal de Wilber Escobar, tengo muy claro, lo primero que hay que llegar al Congreso va a ser la defensa por las leyes que le sirvan a los colombianos. Y nosotros vamos a legislar para todos los colombianos. Pero también tenemos que hacer una defensa en representación de la región. Yo vengo de provincia y entiendo perfectamente, fui alcalde municipal, que los recursos de un municipio y de un departamento necesitan del acompañamiento del presupuesto general de la nación. Yo lo que queremos hacer desde el Congreso, para hacer la defensa, para que los recursos del gobierno central lleguen a las regiones del país, como hacer leyes para todos los colombianos y pelear los recursos para que lleguen a todas las regiones de Colombia. Pero también siento que desde el Congreso de la República tiene que tener un sentido de pertenencia fuerte por su región, por su departamento. Caldas no puede quedar sin senadores, se los digo desde la experiencia. Yo que soy ponente del Plan Nacional de Desarrollo, me tocó hacer ese pulso político en el gobierno para que los proyectos de Caldas quedaran incluidos. Incluso me tocó amenazar con que no firmaba la ponencia para poder que los incluyeran. Y esa defensa la hacen los senadores y la hacen los representantes cuando son los líderes del país. Entonces sería muy triste en el eje cafetero que tenga que esperar a ver si el senador de otro territorio habla por los intereses de Caldas. Entonces, por eso nosotros hemos llamado a los caldenses a que tratar de que esta región no desaparezca de este escenario. Muy bien, y precisamente en ese contexto y teniendo en cuenta que las dos principales funciones de un senador, que no se hacen mercados de lista, que no hacen como que van a arreglar el país, no, son el control político y la ejecución de recursos del puesto nacional para su región. ¿Sí? En ese contexto, ¿usted qué le preocupa y cuál sería esa prioridad para el departamento de Caldas cuando ya en la cruz del Senado de la República? Bueno, desde el punto de vista de los proyectos estratégicos todavía hay mucho por hacer. Dependiendo de la región que usted vaya, encuentra las realidades diversas. Si usted se va por la zona rural de Caldas, los campesinos piden apoyo para poder comercializar sus productos, piden mantenimiento de carreteras para poder sacar sus productos a la comercial. Cuando usted sale de los pueblos, tiene que seguir cerrando los comerciales, ya hay necesidad de que Caldas pueda requerirse una inversión en recursos para el mantenimiento de sus carreteras. Y fuera de eso, hay conexiones viales que necesitan coordinarse y corregirse. Ejemplo, la vía Manizales-Mariquita.
hay que ver la corrección de estas curvas, los viaductos de pago de frenos, la carretera alterna para comunicar. Todo eso requeriría recursos que son Recursos de la red nacional, pero también hay que pensar calles como plataforma logística para generar competitividad a ese proyecto que se tiene pensado. Han ido trabajando Caldas y los municipios alrededor del kilómetro 41 y en el municipio de Anserma. Hay que pensar también en los de cercanías. Hay que tratar de estar muy atentos con los recursos del aeropuerto y el café, que esa obra se haga, que le demos a uno por el país y Caldas es capaz de contratar y sacar adelante esa inversión. Hay que seguir construyendo hospitales. Es decir, hay mucho por hacer para la cohesión que necesita el apoyo de la Constitución del presupuesto de la Nación para sumarse a los recursos de la gobernación y de los municipios. Eso es fundamental. Eso es fundamental para que lo podamos lograr, pero desde el punto de vista legislativo, no hay que hacer un acompañamiento a unas iniciativas de ley que tienen impacto en todos los colombianos. Yo, por ejemplo, me sueño con que convirtamos en ley de la República la posibilidad de que el Internet se convierta también en un servicio público esencial, que pueda llegar a todos los hogares del país, que pueda llegar a todos los hogares del país a través de factura y subsidiado a los estados. Que se convierta en ley de la República la obligación del Estado de que toda la demanda de alimentos de los programas sociales, el Estado se los compre directamente a los productores campesinos para que eliminemos la intermediación. Son ese tipo de iniciativas que hoy tenemos que volver leyes de la República pensando en todo el país, que abordar temas transversales, el problema de la salud grave en los colombianos. No los atienden, no reciben sus medicinas. A causa de que se creó una mega empresa que recoge el 40% de todos los usuarios a nivel nacional, pero que el gobierno le mete plata, siendo mayoritariamente público. Temas que hoy tienen que solucionar y que hay que exigirse al gobierno. Muy bien, antes de terminar, rápidamente, hace mucho rato se habla de una crisis de liderazgo en Caldas, y no es representada solamente en que no haya senadores, sino en la falta de unidad frente a los proyectos de orden regional, como lo hacen los más pequeños, como lo hacen los costeños y demás. ¿Cuál es su compromiso frente a buscar, a lograr una unidad de la bancada de los comunistas caldenses frente a las acciones ante el gobierno nacional? Vea, Rubén Darío, yo creo que se toca un tema fundamental de un solo congresista, tampoco lo podrá lograr. Aquí hay que luchar por tener unidad y bancada por la bancada, y nosotros lo hemos intentado, creando una comisión occidental en el eje cafetero y el Tolima, pero apenas hemos dado los primeros pasos tratando de que nuestros voces sean escuchadas en el Congreso de la República para defender los intereses de la región. Tenemos que seguir el ejemplo de otras bancadas, la costeña, la antioqueña, la del Valle del Cauca, que tienen mucho más fuerza, poder y presencia política en el Congreso, y por eso estamos todos como Barcelona. Y nuestra región se está quedando rezagada precisamente porque está quedándose sin voces en el Congreso de la República. Lo hemos mencionado, claro, se puede quedar sin senador. Risaralda no lo tiene y hoy Risaralda apenas lo es enviado a la ciudad. Entonces tenemos que, ojalá, llegar con muchas voces al Congreso para defender la calle, pero estábamos muy bien. O sea, es un compromiso con trabajar en unidad. por supuesto. Ok. Bueno, dame 30 segundos para que digamos a los caldenses, a los colombianos, ¿por qué votar por Wilder Escobar y cómo hacerlo? Bueno, Wilder Escobar es un hombre de provincia. Ya tiene más de 20 años de experiencia de servicio público, actualmente es congresista, que ya ha hecho leyes en beneficio de los colombianos. Queremos llegar al Senado para seguir haciendo leyes en beneficio de la gente, pero que no queremos ser esa voz en defensa de las regiones del país, de Cafetero y de Caldas, para que el gobierno nacional ponga sus ojos en su presupuesto en los territorios. Muy bien. Y la promesa, o yo diría, la próxima entrevista que vamos a tener con Wilder Escobar Ortiz es ya como senador de la República. De eso estamos totalmente seguros. Gracias y éxito en la campaña. Yo lo doy a Rubén Darío y recuerden ustedes, si se identifican con este proyecto para que Wilder Escobar sea senador, recuerden ustedes,
en el tarjetón de Senado, verde girasol, que es el número 99, y de esta manera estaríamos nosotros apoyando el nombre de la región para hacer la voz del Senado. Bueno, y con ustedes hablamos luego. Chao, chao. Bueno, muy bien. Y a manera de entre notas, queremos dejarles la reflexión que hizo el candidato al Senado, Gustavo Moreno, de la Alianza Verde, en una de sus visitas aquí a Manizales, que nos habla de las fotomultas de estas cámaras que se volvieron un negocio. Veámoslo. Esto me parece un atracadero. Estamos en pleno centro de Manizales, en centro, vía principal del centro de Manizales, y hay una cámara de detención electrónica inicio a los 10 metros. Mire la cámara acá. Uno de los sitios más concurridos de Manizales. ¿Saben cuántas fotomultas se hacen acá con esa cámara acá instalada en pleno centro? Cerca de 230 fotomultas diarias al día se hacen aquí en Manizales. ¿Saben cuántas cámaras hay acá? Cerca de 23 cámaras ubicadas en Manizales. Miles y miles de millones facturan privados a costillas de muchos colombianos. Las fotomultas, hoy estas cámaras son ilegales, no identifican al infractor que dice la Corte Constitucional y como se estableció en la ley. Simplemente le hacen el comparendo a la placa del carro o de la moto. Hemos radicado un proyecto de ley para tumbar este tipo de atracaderos, facturaderos a costillas de muchos ciudadanos que salen en una moto, en un carro, a trabajar cada mañana. Estas cámaras deberían de ser para identificar a una persona que comete un delito, no para hacer a esos carros y a esas motos que salen cada mañana a trabajar. Esto lo vamos a tumbar desde el Senado y hemos radicado un proyecto de ley. Las fotomultas hoy se la convirtieron en un atracadero en Colombia. Conversando con el Tigre, diálogos, noticias, comentarios, críticas, clips y mucho más. Dirige Rubén Darío Sánchez Quintero.